Nuestra entrevista central de los días miércoles y tenemos el gusto de recibir aquí en el estudio al doctor Leonardo Neco Costa, que es presentado de esta manera por Paula Barquet. Leonardo Neco Costa nació en Paysandú el 26 de julio de 1966. Está separado y tiene 3 hijos. Es abogado y se ha especializado en derecho tributario, corporativo y bancario, así como en prevención de lavado de activos. El apodo Neco se lo puso su hermano cuando eran niños. Lleva décadas vinculado a estas actividades. Fue consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas y de diversos gobiernos extranjeros. Fue también consultor del BID en el asesoramiento al gobierno uruguayo sobre la reforma tributaria de 2005. Se desempeñó como prosecretario de Presidencia entre 1999 y 2005 y estuvo a cargo del asesoramiento legal del Poder Ejecutivo. Además, fue autor, coautor y miembro informante de proyectos de leyes tributarias, de telecomunicaciones, derechos de autor, compras estatales, antilavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo. Costa también representó a Uruguay ante organismos internacionales en áreas tributarias, antidrogas e integró la Comisión Conjunta de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y Uruguay. Fue profesor de la maestría en Asesoría y Gestión Tributaria y de Derecho Financiero en la Universidad Católica. Dice ser un gran degustador y entusiasta emprendedor en temas culinarios. Me parece fantástico. Se declara carbonero, Peñarol, inteligencia, ballista y hombre de turf. disco y foto para el tour. Ustedes continúan en Sarandí. Hoy, en Las Cosas en su Sitio, recibimos al abogado Neco Costa. Bienvenido, Neco. No, muchas gracias. Bienvenido. Ay, me hicieron reír con lo de Neco que me dijo mi hermano. No mucha gente lo sabe eso. ¿Sí? Sí, Pero lo contaste vos. Sí, lo conté yo, pero me había olvidado que lo conté. ¿Y por qué Neco? Porque yo tenía 2 chupetes cuando era niño. Ajá. Y en uno era como que me afeitaba y hacía un ruido topellico que era así, algo como Neco, y mi hermano me empezó a decir Neco. Qué Como curioso. que te afectabas. Eso Sí, que pero no de sabía. niño de 2, 3 años sería, yo qué sé. Sí, sí. Y te quedó. Y me quedó. Y era ahora muy... te identificás más con Neco que con Sí, Leonardo. totalmente. Es más, a veces Leonardo me suena como muy distante. Claro, claro. Y todo el mundo me dice Neco, además. Hay veces que creen que me llamo Nicolás por Neco. Claro. No me llamo Nicolás. Bueno, bienvenido. No, Y muchas tenemos gracias varios por la temas invitación. para tratar contigo. Quisiera empezar, sobre todo porque acá en la mesa ninguno es especialista en estos temas. Además nos parecen a veces bastante alejados. Estamos hablando de los derechos de televisación, en este caso del fútbol uruguayo. Tú te has expresado al respecto, ¿no? A ver, no es un tema de mi especialidad, Sí. Y obviamente es un tema muy polémico. Yo lo único que he hablado del tema es de los temas tributarios que refieren a la posibilidad de que la propia AUF autoexplote, digamos, esos derechos. Esa es una actividad claramente empresarial, ajena al giro de la AUF, por el cual la Constitución le da una exoneración. Entonces, si lo va a hacer, debiera hacerlo en las mismas condiciones que lo hace cualquier empresa comercial, pagando renta y pagando IVA, ¿no? Eso es lo que he expresado. Después, obviamente... ¿Cosa que no está planteada o sí? Yo con la AUF es como una caja de Pandora, nunca saben. Había cuando en Forrest Gump hay una frase que dice, Nunca vas a saber el chocolate. dice, life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get, ¿no? Es decir, nunca sabés lo que vas a tener adentro. Claro. Es como eso. Yo siempre digo esa frase porque creo que hay un montón de cosas que en Uruguay, viste, vos decís, nunca sabés. Pero eso Pero debería bueno, estar en la licitación que se abre. claro, lo que pasa es que si la declaro cierta después. Claro. A ver, no digo que lo vayan a hacer, porque la verdad, yo con el fútbol trato de tener una relación realmente de hincha, y de hecho, en la última elección de Peñarol, yo integré la comisión electoral, y después de eso me dijeron, ¿en qué lista vas a ir? En ninguna. Prefiero mirarlo, ir, sentarme
y disfrutar lo que se puede disfrutar en el fútbol uruguayo, y con Peñarol, que siempre un poco de sufrimiento da. y el caso de Antel, por ejemplo, que también que viene mostró interés, coqueteando de alguna forma, sí, con la particularmente en el posibilidad. streaming, ¿no? Sí, lo que pasa es que el gran negocio para mí es el streaming hoy en día, porque de futuro, todos los que estamos acá, ¿cuánto miramos? Yo miro mucha televisión, miro el informativo, o sea, yo miro mucha televisión, pero en general la gente, pero lo miro incluso por streaming, no lo veo por cable, o sea, lo veo por una empresa que lo hace de manera digital. O sea que, en definitiva, el futuro o el presente ya es el streaming. Entonces, el cable ya tiene un valor diferente. Eso fue lo que pasó en el fútbol en Ecuador. Ecuador dividió los derechos, lo que era streaming y lo que era cable. Y quien se quedó con el cable al poco tiempo dijo, me fagocita el streaming, porque el streaming tiene muchas posibilidades de cobrar más barato lo que cobra el cable, tiene costos fijos diferentes. Ese es un riesgo que tiene acá Uruguay en dividir, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Ahora son unas cuantas las empresas que han... Sí, estuve viendo, son unas cuantas, eso es bueno. Eso es bueno, y también habla de que hay un negocio, obviamente, ¿no? Obviamente legítimo, que hay un negocio y... de mucho dinero, ¿o no? Bueno, en la licitación se sabe cuál es el dinero. Viste que dices, ¿cuánto valen las cosas? Y lo que la gente la paga. Las cosas no valen lo que yo creo, sino lo que... Ahí se va a saber la verdad. Es como una propiedad, no una casa. El precio que pone el que la vende, Claro. el precio que pone el que la compra y el precio que pone el mercado. Que pone el mercado. Sí, eso creo que es lo que va a pasar acá. Va a haber un precio. Por lo que se sabe, se abre el proceso, se lanzó ya el proceso de licitación para los derechos de la transmisión de todas las competencias por los próximos 4 años, y hay un piso mínimo de $184 millones. Que, bueno, lo que está apuntando la AUF es a modernizar, por supuesto, lo que hay ahora, ¿no? 184. 184 millones. ¿Es mucho? No sé, me parece que es para otro mercado, ¿no? Sí, es lo que uno podría, no sé, por sentido común pensar, ¿no? Pero está, obviamente que por eso mi suspicacia de que cuando vos pones un piso tan elevado, si al final del día no te querés quedar con todo. Sí, también está incluido, bueno, la televisión tradicional, el streaming, como decías vos, los derechos internacionales y el merchandising. Los derechos internacionales, Uruguay, que es lo que se vende más, ¿no? En la última licitación, o sea, la AUF dijo que valieron 14 millones, o 14 creo que fueron, o sea, no llegás nunca a 184. Bueno, es la suma, y el merchandising, ¿no? Con 3 millones de personas. Sí. A ver, para que la gente entienda, el cuadro que vende más camisetas en Uruguay es Peñarol. Seguido por Nacional, y esto no es bandería, es un dato de la realidad. La AUF en tercer lugar. Peñarol debe vender unas casi 40.000 camisetas. A $100, no es que sea. Saca la cuenta, ¿no? Claro. No dan los números. Y tampoco es que la camiseta uruguaya se venda en todas partes del mundo, ¿no? Yo nunca compré una camiseta. Ahora, capaz de Uruguay. que lo grueso viene soy por el Uruguay, streaming, ¿no? O sea, soy enfermo, pero está. Sí. Capaz que lo grueso, cómo llegamos a esos 184, puede llegar a venir por el streaming, la publicidad que puede llegar a ver ahí. Pero el streaming también tiene un límite. Vos tenés 3 millones de habitantes. ¿Alguien cree que desde el exterior van a comprar Peñarol Boston River? A mí la clave es declarar Perdón, desierta. y digo por los mejores partidos. Claro. Pero imagínate, y con todo respeto lo digo Sí. esto, River Cerro, ¿cuánta gente? O sea, basta ver lo que van a verlo. Está bien, Peñarol Nacional sería como lo... Pero claro, incluso Peñarol Nacional. Yo me acuerdo, ¿sabes qué? Que es una buena indicación. Cuando estábamos en plena pandemia, se jugó aquel clásico famoso de la neblina, porque se tiraron, no se vio nunca nada, y los argentinos compraban porque no tenían fútbol, porque estaban encerrados. Fue la única vez en la historia que los argentinos miraron un clásico uruguayo, yo creo, porque no había fútbol. O sea, ¿te parece excesiva esa cifra? no me parece realista, pero bueno, capaz que Sí. al final del día el mercado es el Es que el lo mercado dice. que claro. manda, y por lo que ha trascendido, por más que no es del todo público, habría 12 empresas ya interesadas en esta Sí, licitación. no, o sea, está bien. Lo que te quiero decir es, si sumás todo, no parece ser muy realista. ¿Y qué Sí. pasa A ver, si se... salvo que vos digas, depende por cuántos años lo haga, entonces vos decís, bueno, la sumatoria total... Son 4, pero, 4 años. Sí, puede ser, no sé. ¿Qué pasa si se declara desierta, como decía Martín? Bueno, ¿Qué viene ahí? por eso yo hice la precaución esta de, Dale. ojo con eso, porque en definitiva... Que puede ser una estrategia.
Tenfield tiene la alternativa de equiparar el precio claro, en caso siempre de y cuando... Claro, Exacto. justamente. Pero, a ver, por eso digo, el fútbol uruguayo es realmente un poco como... Es como vivir en Narnia, ¿viste? Es un mundo aparte. Es un mundo aparte, digo. Es... Todo lo que hablamos de los que nos gusta el fútbol es realmente un mundo aparte. Claro. Solo, y ya cambiamos de tema, una breve anécdota, esperando un tren desde Barcelona para Madrid y haciendo tiempo en la terminal, veo que hay un lugar que vende camisetas de fútbol y entré y obviamente quería ver la de Uruguay, o Claro. ya no hablar de mi cuadro, ¿no? De Nacional, pero por lo menos la de Uruguay. Y no la vi y le pregunto al dueño, le digo, ¿camisetas de Uruguay no tienen? No, solo de campeones del mundo, me dice. Qué calentura que me agarré. Y le empecé con... El hombre no tenía idea que Uruguay había sido... La realidad es que no es por en Uruguay, viste, que tenemos una falsa modestia que creemos que somos chiquitos, pero nos creemos lo más grande siempre, ¿no? O sea, somos autointeligentes. Aire de grandeza. Sí, tenemos aire de niño malcriado. Pero la realidad es que el mercado manda. ¿Qué posibilidades hay que en Barcelona compre una camiseta de Uruguay? Son muy bajas. Vos vas a estoquear algo para que nadie lo compre y no. Claro. Ahora me quedé pensando en esto de que Tenfield puede igualar y de la posibilidad que se declare desierta. O sea, ¿puede haber algo de especulación, digamos, en todo No, esto? yo no lo sé, realmente no estoy metido, no estoy asesorando a nadie en este tema, o sea, no sé esto, pero se me ocurre que por eso dije que la vida era como una caja de chocolates, ¿no? Claro. ¿Vos en su momento asesoraste a Tenfield? Sí, no, Sí. Yo estoy vinculado, pero no estoy en este tema asesorando, no estás actualmente. No estoy metido Claro. en este tema. Neco, has estado, sí, en un tema, y es el de Conexión Ganadera. Sí. Con el diario del lunes, ya que ha pasado tiempo, ¿qué se puede decir hoy? A ver, Conexión Ganadera es, se puede decir, primero que nada, que fue una gran estafa, una gran puesta en escena, una gran mentira y una gran farsa, ¿no? Es decir, vos fíjate que el pasivo va a andar rondando los 380 millones de dólares. En ganado, hoy salió un número que el remate se llegará con suerte a 50 y hay que ver qué otros bienes se suman. Si vos llegas a una estafa de 380 millones de dólares es porque realmente hiciste una puesta en escena, hiciste creer a un montón de gente de que esto estaba funcionando. Hace poco, creo que fue ayer o anteayer, se cumplió un año de la fiesta de Conexión Ganadera el año pasado, en donde Carrasco decía que el Cirque du Soleil había uno solo y las imitaciones no eran buenas. Sí, había algo de Cirque du Soleil porque eran malabaristas, ¿no? Pero y además creo que todavía no hemos llegado a descubrir en la investigación de Fiscalía, hay mucho, pero todavía no hemos llegado a desentrañar todo lo que pasó. Y probablemente algunas cosas no se terminen sabiendo. Lo que sí se sabe es que obviamente hubo una estafa, hubo lavado de dinero. Ahora el 29 va a haber una audiencia para Judicop donde se pidió la formalización por lavado de dinero, lo cual era obvio. Y realmente fue una gran tomadura de pelo y algo que en Uruguay pasa, es decir, y tiene que ver con todo, seguramente lo que vamos a hablar después. En las leyes y en la regulación funciona todo muy bien. Después, la supervisión es un desastre, los mecanismos de control son un desastre. Claro, porque para llegar a esos 380, las alarmas tendrían que haber sonado muchísimo antes. Y esto es un tema de 25 años. Uruguay es muy malo controlando las cosas. Y sin embargo, a mí me da pena cuando dicen, vamos a crear una ley y creemos que la ley cambia el mundo. La ley no cambia nada, la ley simplemente es una manifestación de voluntad, pero si después es el ABC de la abogacía, ¿no? Si una ley no tiene sanción y la sanción no es efectiva, no funciona. Ahora vamos a profundizar un poco en eso, pero quería preguntarte qué opinás de cómo ha sido la investigación fiscal hasta ahora. Mira, yo estoy conforme con la investigación fiscal. Las investigaciones estas son complejas. 9.000 fojas le llegó a la Fiscalía de la Unidad de Análisis Financiero, con muy pocos, tecnología cero, porque lo que uno se imagina que mete todo en inteligencia artificial, ahí no existe. Se descubrieron unas transferencias que se hacían entre el matrimonio Carrasco y Judicop, porque por error del banco en Uruguay, en vez de decir España, dijo Vietnam, y le llamó la atención. Pero si el banco no hubiera cometido ese error, que es un error involuntario,
probablemente eso no se sabía. Entonces, a veces el azar juega una buena pasada, pero depende del lado que uno esté, pero quiero decir, hay muy pocos recursos. Entonces, con esos recursos que hay, que tengamos ya 2 formalizaciones, o llegamos a tener 2 formalizaciones por lavado, una por estafa, y ya se está, digamos, ya se está investigando el segundo círculo, que eran todos los tomadores de ganado, bueno, no es mala cosa. ¿Y los abogados han podido aportar elementos? Todos hemos ido aportando, ¿Son considerados realmente por la Fiscalía? ¿Se investiga? Sí. Sí, lo que la Fiscalía siempre te pide es que lo presentes en debida forma. ¿Por qué? Porque ellos parten de la base que esto va a terminar en juicio, no va a haber un abreviado acá. Y es muy poco probable que haya un abreviado porque no hay ningún interés de parte de las partes. Deberían reconocer todo ello. Debieran reconocer, y ya vimos la última declaración donde echarle la culpa a Río, ¿no? O sea, le echaron la culpa al muerto. O sea, entonces es muy poco probable. Esto de echarle la culpa a Basso, que fue desde el arranque, ¿no? ¿A vos en algún punto te cierra o lo descalificás por completo? No, es totalmente descalificable. Pues fíjate una cosa. La declaración de Judicop dice, la culpa era toda de Basso, yo me enteré de que se debían $300 millones de un día para otro. Yo retiré dividendos por 2 millones mientras Basso retiró mucho más. Y retiró dividendos de 2 millones en un balance patrimonial, el último que hay, que es de 4 millones que no da ganancia. O sea, ¿de dónde sacó los 2 millones? O sea, es inverosímil. Ella dice que consideraba que era parte de la ganancia genuina que podían tener ellos como matrimonio. Agarro, manoteo acá un micrófono, digo, mirá, yo como vine, o ustedes digan, yo la verdad que la ganancia genuina de tener este programa, voy y agarro este micrófono. Es una locura, no te pertenece. Claro. O sea, la posibilidad de que Basso tuviera todo el control de los números y que ellos vivieran en Narnia disfrutando de la plata, no te cierra para nada. No me cierra para nada, es más. A mí Carrasco mismo, en la última reunión que tuve con él, no solo lo tengo por mensaje, ¿no? No te preocupes que siguen entrando inversores, y es más, yo vivo de esto, y a pesar de que ahora estoy a cargo de la administración y me estoy enterando de todo con un equipo de 150 personas, me dijo que estaban trabajando para poder, lo tengo escrito, ¿no? Sí. Así que vamos a hacer una auditoría para que vean que las cosas, pero acá yo vivo de esto, me dice, yo vivo de esto y el dinero que tengo, o sea que totalmente había una comunicación que después, ¿te acordás que quiso mutar? Dice, ojo que no es una inversión ganadera, sino es una inversión financiera, correcto, ¿no? Para tirarnos a los inversores. Ustedes sabían que esto no era compra de bichos, que era... Cuando ellos defendieron el Banco Central, lo contrario, o sea... Yo le mandé una charla que tuve con Gustavo, que Gustavo dice, no, esto es una inversión, porque yo le preguntaba si esto de cuenta renta, o sea, no, esto es una inversión ganadera. Claro. ¿Te puedo grabar, Gustavo? Sí, esto es una inversión ganadera. Terminal, o sea, no insistas más con esto porque... No, o sea, yo creo que viste, este es el típico mitómano, ¿no? Que terminan creyéndose la mentira. Yo le decía a los chicos que es igual a Madoff, o sea, no es cero empatía, está convencido el tipo. Está convencido. Pero además había algo, Nico, el propio contador de Conexión Ganadera, llega un momento que, en una cuestión de honestidad brutal, dice, es imposible hacer una auditoría acá. Es decir que... El día en el que fuimos ahí... Acercate al micrófono, Martín. El día que fuimos ahí al Club de Pesca, parecía parecía un paso de comedia, porque estamos frente al mejor negocio, si lo llevamos bien, tuvimos un traspié, y sale a hablar el contador y dice exactamente... lo opuesto, que era imposible. Claro, pero en ese relato, además, vos te encontrás con esas dos realidades y una termina siendo más parecida, y con todo respeto por los almaceneros, al manejo de un almacén. Sí, porque era un kiosco. Yo lo he dicho públicamente. Era un kiosco en el mejor sentido, ¿viste? No había inventario, no había balances, se manejaba en base a caja y era realmente kiosco. Y ahí te engancho con lo que siempre trato de entender y no puedo. Gustavo y el padre eran dos prestamistas. Prestabanquista, lo que hacían era prestabanquista. Y una de la maniobreta de Gustavo era, yo te presto la guita viva, y acá es en el único esquema que entiendo lavado claro, ¿no? Que es el origen, ¿no? Yo te presto la guita viva y vos me la devolvés, me la depositas en el banco. Entonces de esa manera me entra tu guita saneada. Me entra la guita limpia, que yo te doy al sistema financiero. El padre hacía exactamente lo mismo. Él heredó eso y era un negocio una forma de vida. De vida de él, ¿no? Entonces lo que te quiero preguntar, yo también fui testigo de un turco que llegó acá
hace unos 7 u 8 años. De la Ferrari. De la Ferrari, con un bolso Adidas celeste, bolso así, y tenía 9 palos adentro, $9 millones tenía el bolso. Andaba por la Marina Santa Lucía comprando cosas. Sí. La primera pregunta que te hago es, ¿cómo entró el bolso de 9 palos? Y me digo... Vino en avión, el turco. Sí, No obviamente vino en lo barco. trajo en avión y lo declaró. Claro, Y nadie controló. Nadie controló. Empezamos a hablar con los controles, la falta Claro, de o control. sea, lo que vos decías. Vos fíjate que en Argentina, que no es el país de mejores controles, pero hay cosas que funcionan mejor que acá, a pesar de que nosotros creemos que somos mucho mejores que los argentinos. Vos cuando vas al buquebús, hay un perro que detecta plata. Están viendo si sale plata, porque les importa que no salga plata más allá de los $10.000. En Uruguay, en esa lógica de que somos un país abierto, etcétera, que está bien que lo seamos, vos no podés permitir que se ingresen $9 millones en efectivo como si nada. Por algún lado ingresaron, yo no tengo la menor idea de dónde. Bueno, y ahí te sigo. Ese tipo, con los 9 palos, compró camiones, compró una Ferrari, compró una casa en la Marina de Santa Lucía, compró un barco, todo con guita viva. El tipo podía sacarla y mostrarla y andaba. ¿Cómo hace el que recibe esa plata? Que es lo que quiero entender y quiero que me explique. El que recibe esa guita, vienen acá a la radio a comprarnos el estudio. ¿Vos vas a comprar un cucú cherry de $8.500 con la guita viva y el vendedor dice, no, puedo aceptarla. Tráeme la de cambio. ¿Cómo hizo ese hombre? Y bueno, obviamente que la connivencia del vendedor. Es decir, no hay otra. Uh-huh. Y después ¿Y cómo hace? Y bueno, lo irá poniendo de a poco. Viene el turco. No, viene el turco. Y me compra un barco que lo pagó casi $1 millón, ¿no? Sí. Yo voy al banco, al Itaú, con $1 millón, me dice, ¿qué no sacaste? No, me lo dio es que no lo bancarizás. ¿Y qué hago? Hago como Cofrefor, lo vas licuando de a poco. Nico. Bueno, ¿a $100? Y sí, es que no hay otra. Y vos fíjate una cosa, y esto tiene que ver con el tema de lavado de activos. Una pausita, si lo bancarizás obviamente salta, no es solo algunos giles que salta. Salta todo el mundo. O sea, está clarísimo que esto lo que se hace es licuando. Yo podré vivir de a poco, metiendo en el banco, pero llega un momento que los controles saltan, no hay forma, eso no hay forma. Cuando se manda el primer proyecto de la LUC en enero del 2020, el proyecto decía que el efectivo se podía hacer todo en efectivo y no había problemas. Después se bajó a $150.000. Entonces y esto tiene que ver con un tema ideológico, no en el sentido de partidos políticos, sino hay gente que no cree que el delito de lavado de activos sea un problema. Pero no si es narcotráfico, sí. ¿Está? Pero después claro, yo qué sé, tiene que haber un país abierto, y en el fondo, si se lava un poco, no. Estoy parodiando, no estoy. Sí. Y hay algo de eso, porque si vos decís una automotora que le vendió en efectivo ese auto, vos conocés mejor de auto que yo, sabés cuánto puede haber valido ese auto, pero 600 lucas. Por eso digo, no sale $3. Sí, hay un escribano ahí también. Bueno, no necesariamente la compra de vehículos tiene que haber un escribano. Yo te hago la factura. ¿Si haces título? Si haces título, sí, pero... ¿Y un inmueble? Un inmueble, sí, hubo un escribano que participó. ¿Y cómo puede ser? Y bueno, por eso te digo que la percepción de riesgo en esto es muy importante y los controles son muy importantes. Porque si yo te digo, usted no puede hacer tal cosa, pero nadie me controla, yo voy y la hago. Y en ese sentido, Uruguay, en materia de las normas sobre el lavado de activos, está bien. Está bien. El problema es que... El problema son los controles. Que se aflojaron mucho los controles. Uh-huh. Y ahora hay que volver a aumentar esos controles. Pero no yo cuando digo esto, la gente dice, vos crees que estoy controlando a todo el mundo. No. Es que si yo hago una cosa bien y otro hace una cosa mal, el que hace la cosa mal, de acuerdo a la ley, tiene que ser sancionado. Porque de lo contrario, ¿cuál es el incentivo para que yo haga las cosas bien? Ninguno. Uh-huh. Es como que vos digas, la DGI no controla a nadie, ¿por qué yo voy a cumplir? Y esto tiene que ver con dos tesis, una económica que es la de Gary Becker. Gary Becker dice que las probabilidades que tiene un individuo de delinquir racionalmente están en función de la multiplicación de las probabilidades que lo atrapen más el monto de la pena. Esto se aplica a todo. Si yo me dicen te voy a cobrar impuestos y las probabilidades de que me agarren por no pagar son 0 y las multas son bajas, ¿para qué voy a cumplir? Claro. Y esto tiene que ver con otra, ahora sí, ideológico, que es Hobbes, ¿no? Yo creo que el ser humano no es un ser bueno
y que el Estado es lo que lo rompe. No, yo creo que el ser humano es un ser egoísta y por eso existen los controles. Claro. Pero la prueba de que esos controles o no están funcionando o directamente no se aplican es la cantidad de procesados que hay por lavado de activos. Son muy bajos. 3, Muy 4. muy bajos. Mirá, ¿Cuántos hay por narco? Por narco hay como 4.000, 5.000. Y eso no está enganchado. Absolutamente. Es Bueno, eso tiene que ver, inherente. viste, que ahora que sacan la Fiscalía Antilavado, ahí hay dos tesis, una que dice que tiene que haber Fiscalía Antilavado, yo en principio pienso que tiene que haber, pero la realidad es cuando uno dice, pero ¿para qué voy a tener una Fiscalía Antilavado si tengo un montón de delitos precedentes como la corrupción, básicamente estafa y narcotráfico y contrabando? Y eso no se persigue. Vamos a empezar a perseguir de ahí, que de donde empieza el delito y quitarle después los bienes. Porque de lo contrario, Te fuiste adelantando a varias lo preguntas. formalicé por contrabando y se me terminó mi tarea. Por un lado te quería preguntar qué opinabas de esto de la eliminación de la fiscalía, el tema de lavado, cuando en realidad uno dice, bueno, si no funciona no es que la tenés que eliminar, sino que la tenés que potenciar. Yo soy de esa teoría, pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando Sí. entonces Enrique Rodríguez lo dijo en dos lugares. Lo dijo en el evento nuestro del estudio y lo dijo en el Banco Central, que para él lo que hay que investigar es el delito precedente. Entonces, si el fiscal antilavado dice eso, quiere decir que no está tan fácil agarrar el delito y después empezar el lavado. Y bueno, eso me hizo dudar un poco de si no tiene razón la modificación. Pero los demás saben investigar lavado, los No, que están investigando el delito precedente. Las fiscalías de delito económico sí lo saben. Sí. Mirá, Machado, por ejemplo. Machado, Rodríguez, Fleitas no la tengo tan vista porque es reciente. Y bueno, y ahora Enrique Rodríguez, que también va a quedar como Fiscalía de Delitos Económicos. Hay procedimientos por lavado, por ejemplo, un caso de los cálculos biliares es de Machado. Se exportaban, entre comillas, cálculos biliares a Hong Kong, Sí. y se cobraba todo en efectivo. Para que la gente entienda, los cálculos biliares se saca de la vesícula de los animales, de la vaca. Sí, son como, Claro. como Y eso- pepitas de oro, digamos. Y eso aparentemente se usa para la cosmética y algunos otros usos. Sí. Y se hicieron unos cuantos millones de dólares. Eso lo hizo Machado, o sea, lo investigó Machado. O sea que más o menos te convencieron del argumento, Sí, hay sí. que ver cómo Sí, sí. funciona. Sí, sí. Por otro lado, decíamos, las normas están bien, y esto es algo que se repite siempre, ¿no? No hay que ajustar las normas. Sin embargo, pasa el atentado a Mónica Ferrero, y lo primero que hace el Ejecutivo es decir, por favor, aceleren el trámite parlamentario Querían que se para aprobara la aprobar ley. las modificaciones de la ley, vinculando una cosa con la otra, como si eso fuera a ser una especie de solución mágica. No lo es. Yo lo he dicho públicamente, más allá de que yo creo que había que modificar dos normas, por lo menos la ley de lavado. Decir que porque se cambia la ley se va a atacar el problema es realismo mágico. Las leyes no cambian el mundo. Lo que cambia el mundo es lo que se hace después con las leyes. Creo que fue, lo digo entre comillas, una pequeña picardía para que la aprueben la ley. Pero no, el que crea que porque se apruebe la ley no va a haber más delitos y no va a haber atentados, es como decir, aumento las penas del homicidio y no hay más homicidio. Pero lo logró, ¿eh? O sea, Y bueno, logró acelerarlo. Yo coincido con Paula, atentados capaz que no, pero sin lavado de activos, ¿el narcotráfico sigue existiendo? y no, mira, el delito de lavado de activos se crea en el año 88 por la Convención de Viena, en el sentido de que ya se hablaba del tema de los cracketeers en Estados Unidos, en fin, pero el delito de lavado de activos como tal y como norma internacional se crea en el año 88. ¿Para qué? Como complemento de las convenciones antidroga para tratar de matar justamente el circuito económico del delito. Y esa es la razón de ser, porque todos los delitos se cometen por plata. Incluso a veces hay el sicariato por plata, los ajustes de cuenta famosos, que yo me cuesta llamarlo ajustes de cuenta porque me parece que son asesinatos puro y duro, pero bueno, se hacen por lucha por mercado y eso es plata, punto. ¿Y las modificaciones que se introducen a la ley te parecen bien? Sí, hay dos de ellas que yo creo que había que modificar. Una era bajar el límite del efectivo, 150 es muchísimo. Creo que también... ¿Qué pasó con el efectivo? Previo al gobierno de la calle, digamos, las operaciones bancarizadas se podían, mejor dicho, el efectivo se podía hacer hasta aproximadamente unos $4.000. Un disparate, porque era bajísimo. Es desconocer una realidad económica, por ejemplo, en el interior, donde hay cosas que se pagan en efectivo. Y ahí no está el riesgo, además. Se llevó a 150, el péndulo se fue para el otro lado. Y ahora se va a bajar aproximadamente unos 40.000, que es bastante razonable
eso... Mirá que te preguntan por 40 lucas también, ¿Eh? Te preguntan para sacar y para poner, o sea, una cosa insólita. Vos vas a sacar 10 Para- lucas hoy Sí, del de tu banco, cuenta. de tu cuenta. ¿Y para qué es? La otra vez que me pasó, le digo, y lo voy a gastar en whisky, chicas. No, en serio, te tengo que... ¿En ¿Pero por qué serio? tengo Se que- dicen. No, dale, porque ¿qué lo vas a gastar? Pero si mi plata, ya, la plata ya está. Sí. Y si llevas también, pero no 40, llevas 5 y te preguntan. Sí. Son excesos de controles cuando en realidad ahí no está el riesgo. ¿Te acordás que, bueno, en Estados Unidos la figura del notario, que no existe el escribano, es un tipo que hace un curso, Sí. te recibe la guita que quieras, vos tenés que demostrar de dónde vino esa guita viva y se bancariza. Y el responsable es el teller, el que te agarra la plata. Sí. O sea, acá hay como un asco al efectivo. Y sin embargo, es el país que hay más efectivo. Eso es insólito. Mirá, Uruguay tiene varias cosas interesantes. Hace unos años, por ahí por 2015, vino un americano que estaba haciendo una auditoría de una entidad financiera, haciendo un seguimiento de los controles. Y entonces hizo un informe de los riesgos del país y yo lo discutí con él. Uno de los riesgos era el efectivo. Era la época que en Puerto Camacho habían los bolsos. Los bolsos. En Uruguay es una pavada entrar plata. Y voy a poner un ejemplo. Cruzar este descuento yo lo hago siempre porque mi madre vivía en Paysandú. Y Cruzás a Colón. no, pero mirá este cuento. Mamá, un día yo estaba en Paysandú, tipo 10 de la noche, empiezan a sentir unos cohetes. Mi mamá me dice, está llegando la droga por San Félix. Digo, mi vieja no salía de la calle porque tenía una dificultad física, o sea, estaba de la cabeza fantástico, pero no salía. Digo, Claro. Vieja, ¿vos de noche salís? ¿Cómo sabés esto? Muy sencillo, la persona que me cuida es hermano de uno que la trae. O sea, es tan fácil hacerlo. Claro. Y si mi vieja, que no salía de la cama, lo sabía como no lo sabía la policía, ¿no? La policía siempre te dice, una cosa es saberlo y otra cosa es probarlo. Claro, por supuesto, pero lo que te quiero decir es, la permeabilidad del territorio uruguayo es tan grande, Sí, que vos decís, hay mucho efectivo. Y después es una economía altamente dolarizada. El presidente del Banco Central está haciendo un esfuerzo sobrehumano para que la gente tenga pesos. Y la gente te sigue vendiendo en dólares. ¿Viste? Cuando vas hasta para comprar un auricular, te dice en pesos o en dólares. Es cultural, ¿no? Y es cultural. Claro. Es muy difícil cambiar eso. Neco, el Colegio de Contadores dice que a ellos los perjudica estos cambios porque de alguna manera los quiere transformar en una suerte de detectives privados y que ellos, aún actuando con honestidad, pueden llegar a fallar en esto y complicárseles desde el punto de vista legal. Que es lo que vienen planteando desde siempre. No, que se empezó están en contra desde el inicio. Sí. Sí. No hay ningún cambio salvo este que yo te dije, el que dice que si no está bancarizado, la LUC dijo, si está bancarizado usted no tiene que pedir origen de fondo. Eso se cambia. Se elimina la presunción simple de debida diligencia simple, ¿tá? O simplificada. O sea que ahí sí se les pone un poco más de Se le peso. pone, pero era lo mismo que había antes de la LUC. Está. Y no es tampoco que yo tenga que ser detective privado. Lo que pasa es que en el fondo yo entiendo, porque además uno a veces también cuando le toca decir, pero ¿por qué tengo que estar haciendo todo esto? Bueno, también hay una transferencia del deber de vigilancia del Estado a los privados. Total. Y en realidad, ¿por qué el Estado no hace el trabajo y lo tengo que estar haciendo yo? Claro. Eso es el tema. Pero bueno, no sé si te corto con esto, Sí. pero me quedó pendiente hablando de los fondos ganaderos, que vos dijiste, bueno, los controles fallaron, ¿no? O sea, esto no solo Conexión, ¿no? Todos los fondos que fueron cayendo y evidenciaron toda esta falta de controles del Estado, ¿va a pasar sin pena ni gloria? ¿Hay algún cambio real que vos estés viendo en el Estado de algún mea culpa concreto y una modificación? Mea culpa accionar? no, sí una modificación que está en la ley de presupuesto, en donde se modifica la Carta Orgánica del Banco Central y se incluyen a estos fondos, y no solo estos fondos, sino todo aquel que capte recursos de terceros para comprar empresas, por ejemplo. Eso es un cambio que está en la ley de presupuesto y también se modificó en la ley de lavado, el proyecto de ley de lavado, en donde se incluye también la necesidad de hacer la debida diligencia de accionistas, directores. Es una forma de ampliar el círculo de ¿Qué supervisión. significa eso para entenderlo Y todos? bueno, suponete que nos juntamos nosotros 4 y viene una persona y dice, che, ¿no quieren comprar Radio Sarandí? Y nosotros que tenemos plata decimos, bueno, vamos arriba, pero no queremos figurar en nada. Bueno, eso no se puede hacer. O mejor dicho,
debe identificar ese que está juntando los fondos, quiénes somos nosotros 4, de dónde sacamos el dinero y a qué nos dedicamos, etcétera, etcétera. A eso le llamás debida diligencia. Eso le llamo debida diligencia. O Origen sea de que fondo, tanto en el propósito y nombres y chequeos de todas las Tanto en líneas. la ley de fantasmas no va más. No va más. Tanto en la ley de presupuesto como en las modificaciones que se están haciendo a la ley de lavado están estos atisbos de corrección al funcionamiento. Correcto. ¿Te Sí, parece, es así. parece que van en buena orientación? ¿Se precisa más? Se precisa que después se cumplan. Bueno, Claro. ahí entramos en el otro. Sí. Nico, o sea, el otro- yo, viste, había lo he dicho varias veces esto públicamente, había un senador, el senador Mayo, que decía que el Uruguay tenía el pecado del progreso manuscrito. ¿No? Decía, hacías la ley y decía, no hay más Ya pobre, está. Claro. no sé, somos todos sanos, etcétera. Y felices. eso es. El otro día hablábamos con Paula de lo fuerte que está hoy día el sistema financiero. Tú fuiste un actor relevante durante la crisis del 2002, precisamente, y creo que coincidís que hoy esa génesis de hace unos años transformó el sistema financiero actual que tenemos, ¿no? Sin embargo, el Banco Central, que en ese momento flaqueó en algunos controles, parece también estar, no digo que manteniendo esa línea, porque se ha fortalecido también, pero tiene algunos puntos débiles, ¿no? A ver, el tema está, todo el tema de supervisión requiere de mucho músculo y obviamente ver dónde pueden estar las fallas. Yo creo que el Central ha mejorado muchísimo, e incluso muchos dicen se pasó, incluso no está muy pro mercado. Lo que pasa es que también la realidad es que cuando vos tenés riesgos sistémicos, como es el sistema financiero, en donde las posibilidades de... A ver, el sistema financiero funciona, gente que pone plata y con esa plata se intermedia y se presta plata a otro. Basó la Si no confianza. se presta plata bien al otro, si yo voy como ahorrista a pedir lo que yo había depositado, me dicen, no, pero discúlpeme, mire que lo tengo en cartera sucia. Esa es la génesis de todas las crisis financieras del Uruguay. La del 60, la del 82 y la del 2002. ¿No? La intermediación es eso. Se aumentaron los encajes, o sea que hay los bancos el Banco Central tiene mucho más reserva, y los bancos además tienen muy limitada la capacidad de prestar. Eso a veces los políticos dicen, ¿por qué el República, que tiene tanta plata, no le presta aquel o aquel? Bueno, la idea de prestar es prestar a gente que pueda repagar. Y es la contradicción de los bancos, o sea, le prestan plata a quien no la necesita. Y el que la necesita muchas veces no se le puede prestar porque no tiene un balance razonable. Claro. Pero bueno, yo creo que el sistema financiero uruguayo se ha fortalecido, se ha limpiado mucho, se ha cortado la dependencia que había con Argentina, que eso fue parte del problema de la crisis del 2002. Los bancos están más sólidos. Te diría que no saben, a veces los banqueros te dicen, no tenemos proyectos que prestarle. Porque seguramente si el proyecto es bueno, ¿para qué le va a pedir plata al banco? También a veces, ¿no? Entonces, y por eso también vos ves cómo está inundado de créditos al consumo. Y cómo los bancos van comprando empresas que prestan dinero a personas físicas. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer con el dinero, esa es la verdad. Y además los intereses del préstamo son Claro. bajos. Sí, claro. Y ya que hablamos de prestar plata y vinculado también al tema conexión ganadera, te quiero hacer una pregunta que quizás sea una ingenuidad, ¿no? Pero se supone que Basso se termina suicidando porque tiene también la presión narco, ¿no? Eso me suena una bola. Yo sinceramente, Paula, no tengo, No tenés no el tengo dato ninguna de eso. prueba de eso y Ok. no creo que haya pensado eso. Yo Bueno, también. porque es que en ese no me cierra. La pregunta iba justamente por qué, si en todo caso Basso, en la hipótesis de funcionamiento, Basso le hubiera prestado plata al narco. Y A mí no por me suena qué el eso. narco termina apretando al punto de amenazarle con matarle a las hijas y él termina suicidándose, que es información que trascendió, incluso se estuvo sobre esta mesa de trabajo. A ver. Yo, a mí sinceramente no me no te consta, consta y no está tampoco en la creo investigación. tampoco haya pasado eso. Yo creo que esto fue... Vergüenza. Claro, Fue vergüenza. esto cuando vos, no sé, viste, te pasa la bola, vos Vergüenza. tenés una formación muy Católica. rígida, católica, y decís, tengo para pagar esto y no me da. Yo me acuerdo que una persona dijo, Basso es una roca. Y yo creo que él pensaba eso también de sí mismo, seguramente. Pero llega un momento que, viste, ¿por qué la gente, no sé, se suicida? Y porque muchas veces se te sobrepasa la realidad. Yo creo que acá pasó eso, le sobrepasó la realidad. Mirá, la máquina contra la cual se dio el Tesla famoso era una máquina de una empresa constructora. Esa
por ahí por diciembre, antes que se supiera, antes que reventara Conexión y antes que se supiera que había sido un suicidio, estábamos en un cóctel y uno de los dueños de la empresa dice, fue rarísimo porque él pasó, varias veces, dio vuelta y no paró y siguió con adelante y me rompió la máquina. Me llamó la atención y no tenía nada que ver con Conexión en ese momento porque no existía el tema. Debe haber sido el 20 de diciembre, por ahí. Yo digo, pero ¿qué pasó acá? Después como me dije, no, el tipo fue y dijo, me doy contra esta máquina y punto. Sí, como que la vio la situación de que podía suicidarse de esa manera. Totalmente. Entonces, me da la impresión de que lo que pasó fue eso. El tipo dijo, no aguanto más y me reviento. Y volviendo al narcotráfico, ¿no ves una vinculación en ninguno de los casos de los fondos ganaderos con temas de narco? Yo no digo, no lo vea. O sea, no tengo pruebas. Uno puede especular, pero en esto la especulación es muy Uruguay, ¿no? Es decir, me dijeron que tal cosa. Yo no tengo ninguna prueba. Nico, pero yo lo conocí bastante a Basso, ¿no? Si hay un tipo que no perdía, ¿cuántos son? 200, ¿cuánto estamos? 280 palos. Sí, 200 palos. Si vos me hablas de un tipo que pueda perder 200 palos en Uruguay, te diría que no sería Basso, porque que era vivo, era muy vivo. Claro. ¿Qué hizo? ¿Qué malos negocios? Malos negocios. Fíjate, si le prestó $30 millones al frigorífico Casablanca contra nada. Le prestó a Bamidal, que es el otro frigorífico de propiedad de él, otros tantos. Compraba campos. Lo que hizo fue jugar a la ruleta. A la timba. ¿Y esa plata está, Nico? No, mucha de esa plata se perdió. ¿Y no se da lavado ya? Vos cuando le cambiás el destino a la guita. Eso es lavado. Eso es lavado. Por eso yo vengo diciendo del primer día de que cuando vos le cambiás, si yo te digo, Fabi, dame tu bufanda y vos me la das y yo te digo, bueno, yo la había guardado un ratito nomás, pero hoy la vendo. Lo que hice fue apropiación indebida y me hice de la plata de la venta. Eso es lavado, claro. Es el ABC del lavado. Ahora, el tema narco, nos queda pocos minutos, pero no quiero dejar de hablarlo contigo porque, bueno, nada, ¿cómo lo ves a Uruguay hoy en este tema del que se viene advirtiendo un montón? De qué pasa con la plata narco que financia actividades en Uruguay, ¿cómo se controla eso? Estamos a años luz, ¿no? Mira, acá hay varias cosas que te das cuenta que en Uruguay funcionan mal. Y yo pongo a veces cuando doy las charlas el caso de la exportación de los budines a Bélgica, budines de chocolate comprados en gran cantidad en una tienda, en un supermercado de plaza, que fue y le vendió a un individuo que no se dedicaba a eso un monto importantísimo en budines, que los pone en un contenedor para mandarlos a Bélgica y no pide permisos bromatológicos, y nadie se pregunta decir, pero ¿por qué Bélgica está comprando budines comprados en Uruguay? Ese caso demuestra que estamos mirando cosas que de pronto falta inteligencia, porque si vos me decís, primera alerta, ¿por qué un individuo le compra, no me acuerdo el número, pero un número importante de budines? ¿Para qué los compra? O sea, ¿se dedica a qué? Sí. ¿Por qué no va y le pide a una fábrica que le venda budines? Claro. No sé, quien haga budines, para no poner ninguna marca. ¿Quién falla ahí en ese primer control? Y bueno, hay algo de inteligencia que no funciona. Suponete que yo soy Leonardo Costa, Sociedad Anónima, que le estoy vendiendo los budines. Factura electrónica. Mando la factura electrónica que compré X miles de budines. Después de eso, con esa factura hago un despacho aduanero, que voy a exportar budines a Bélgica. De plaza los mando a una zona franca y de zona franca al puerto. Tercera alerta. Cuando llega al puerto sale el contenedor y a nadie se le ocurre decir, pero ¿cómo si estoy vendiendo budines no hay un permiso bromatológico o algo? Es todo tan ridículo que parece ser una demostración de que estamos mirando a otro lado. Entonces, a partir de ahí, uno puede decir, el narcotráfico en Uruguay no es solamente acopio, sino que es logística. Si yo sé que puedo tirar droga desde la floresta a un barco a no sé cuánto, no es tan fácil hacer eso, como hace poco se encontró un cargamento en la playa. O sea, hay todo un entramado de organizaciones y de personas
que no es simplemente que viene Marcet. Pero es lo de mucho, yo justamente hablaba, para exportar 4.500 kilos de cocaína, hay camiones, hay gente que cuida, hay depósito, o sea, no es, uno piensa que es el contenedor solito que se va para Alemania. Toda una logística. Claro. ¿Y en esa logística está metido el Estado? El Estado yo creo que no, justamente este es un tema de inteligencia, en el sentido de hacer inteligencia para prevenir. Yo creo que es ahí donde el Estado tiene que estar, y si vos me decís, hay un sinfín de datos que tiene el Estado. Sin embargo, el Estado no se habla entre sí. Claro. No Sí, cruza información. falta coordinación. La factura electrónica es un dato formidable para hacer inteligencia. ¿Tá? Vos podés con la factura electrónica saber lo que yo compré ayer en cualquier lugar que compré algo. Podés saber cuál es mi consumo de ropa, de bienes comestibles, de lo que quieras. O sea, vos lo que decís es el Estado no participa activamente en esa cadena de logística, pero sí en cuanto a omisión en los controles. O quizás están mirando incorrectamente a donde hay que mirar. Me consta que ahora la aduana tiene, desde el pedido pasado también, pero ahora están trabajando mucho, tiene una matriz de riesgo de cuáles son las operaciones de comercio exterior más peligrosas, en fin. Pero esto hay que estar permanentemente pensando de que el delito está arriba del cumplimiento, o sea, cuál es el próximo paso que van a dar. Y eso obviamente en todas partes del mundo se va de atrás también, ¿no? Neco, un gusto tenerte aquí, que No, nos gracias hayas a ustedes. brindado este Neco. tiempo. Muchas Un gracias. gusto, un placer.